En este video te voy a decir cómo pasar de esto a esto. Buenas tengan, chamacos, aquí Almich, y de una vez te confirmo que este video va a estar dividido en dos partes. En la primera te voy a explicar cómo mejorar la imagen de tu cámara únicamente usando las herramientas de OBS. Así es, este tutorial funciona con OBS Studio, por si no te habías dado cuenta, pero tal vez funcione igual con Streamlabs u otros programas similares. Y no funciona ni con consolas ni con celulares. La segunda parte será utilizando un plugin gratuito, que de una vez te digo, esto será únicamente para casos extremos. En la descripción del video te voy a estar dejando marcados los tiempos de cada una, a menos que se me olvide o me dé flojera ponerlos. Antes de proceder voy a cambiar mi cámara profesional mamalona por una webcam regular, y vamos a darle. Primero lo primero, tu iluminación. La mejor herramienta para que una cámara, una webcam o un celular pueda tener la máxima calidad de imagen es tener una buena iluminación. Así es, puedes utilizar tu teléfono como webcam, tengo ya un video al respecto y te lo voy a dejar por acá arriba. Entonces, y si puedes, invierte en unas luces para que iluminen tu bello rostro. De frente, no de los lados, no de arriba, de frente. Y no necesitas gastarte un dineral para comprar iluminación profesional. Con un aro de luz promedio de esos que venden en Temu está perfecto. O improvisa, confía en tu creatividad. De igual manera, iluminar el fondo te ayuda bastante, y preferentemente que sea un color diferente a tu vestuario habitual. En resumen, entre más contraste y más iluminación, mejor imagen. Una vez en OBS nos vamos a ir al apartado de fuentes, y donde está tu cámara le vamos a dar clic derecho, propiedades, y vamos al botón que dice configurar video. Después nos moveremos a control de la cámara y vamos a desactivar exposición, y en dado caso de que tuvieras foco también seleccionado, lo deseleccionas. Tiene que quedar así. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Otra vez nos vamos a dirigir a la sección de fuentes. En nuestra cámara, clic derecho, filtros, y justo en filtros de efectos vamos a buscar corrección de color. Aquí está, aceptar, y empezamos a modificar. Aclaración, no vayas a poner exactamente los valores que yo tengo, que estos te sirvan de guía, porque aquí sí depende mucho de qué tipo de cámara tengas, de la iluminación y esas cosas. Así que vámonos paso a paso. Lo primero que vamos a configurar es la barra de luminosidad, que es básicamente qué tan brilloso quieres que se vea tu directo, tu video, tu stream. Por ejemplo, en mi caso, que tengo buena iluminación, realmente aquí no tendría que moverle mucho, pero en caso contrario sí le tendría que meter más. A mí, por ejemplo, me gusta que se vea un poquito oscuro, pero aquí ya es mucho, entonces le voy a mover un poco estos valores de acá para hacerlo más exacto. Así la voy a dejar. A continuación seguimos con la gama, o el gamma. No lo sé. Igual, jugar con los valores. Esto también es una iluminación, pero es como más específica, porque la luminosidad era como ponerle un filtro blanco encima a tu imagen, pero aquí no, miren, aquí se ve más bonito. No sé si me doy a entender. A ver, yo lo voy a dejar así. Me gustó. Reitero, yo le estoy moviendo muy poco porque mi iluminación es buena, así que dependiendo de cómo esté tu situación, tú le puedes mover más o menos. ¿Ven cómo les dije que casi todos los problemas se solucionan si tienes una buena iluminación? Ahora seguimos con el contraste. Lo mismo, vamos a echarlo para atrás, vamos a echarlo para adelante. Uf, es bueno. Estas tres cosas, lo que es la gama, el contraste y la luminosidad, juegan juntos. Es la tripleta principal de tu imagen, así que experimenta con ellos. Sube la gama, baja la luminosidad, modifica el contraste, esas cosas. Aquí me gusta, no sé, ya es cuestión de gustos. O sea, si quieres que sea muy iluminada la cosa, pues le subes más, pero si no, lo puedes bajar y se sigue viendo bastante bien. Sí, más. No, ya es mucho. Pero yo creo que lo voy a dejar un poquito así para que no se vea tan brilloso. También son cuestiones de preferencia personal. Ahora le vamos a meter mano a la saturación. Básicamente, qué tanto color le quieres meter a tu imagen. Ahí va. Miren, acá está ya muy pálido. Acá le podemos meter más, como tú quieras. Yo, por ejemplo, sí le voy a meter un poquito más de color. No, así ya es mucho. A ver, así yo creo que sí está bien, se ve bien. Ahora tenemos el cambio de tonalidad, y aquí es jugar con el rango de colores que van desde el verde, así es, hasta uno azul. Aquí obviamente, a menos que quieran tener una cámara así como que de broma, pues adelante, pero si no, muévanle muy poquito. Regreso a 0 y veamos, vamos a moverle poquito. Como en este momento mi cámara predominan pues colores azules por el fondo y la compu, tal vez sí me convenga moverle hacia la derecha, pero muy poquito. Es que sí es mucho. Así, ahí está, para que resalten estos colores un pelín más. Y con esto terminamos con la corrección de color. En la opacidad no le muevan porque simplemente es para hacer su cámara transparente. Ahí está. Ahora, si yo desactivo el filtro, pues se van a quitar todos los filtros. Activo, desactivo, activo,
desactivo, activo. Aquí los cambios son muy pequeños, pero sí se alcanzan a notar. Nuevamente, porque en mi caso no necesito una gran mejora. Gracias a... Así es. Y ya que hayas realizado todos tus cambios, le das a cerrar y se acabó. Quiero que también tengas muy en cuenta que si tu cámara es muy básica, por más filtros que le pongas, pues no vas a tener la mejor calidad. Ahora, solución número 2, ¿de qué va? Esto es más específicamente con problemas de rendimiento. Más específicamente a la cámara que tienes sobre tu gameplay. Y es que algunas personas, en especial cuando su PC es un poco limitada, tienden a que en sus streams, en sus videos, la webcam pierda calidad por todo el procesamiento que está haciendo OBS. Es normal. Lo primero que vas a hacer es cerrar OBS. Posteriormente vas a descargar este plugin. El link te lo voy a dejar en la parte de la descripción. Así. Solo está para Windows. Si realizaste el proceso correctamente, nos vamos a ir ahora en herramientas y nos vamos a ir a... Aquí está, el editor de la región de interés. Le damos clic y muy importante, en la esquina inferior izquierda vamos a darle aquí para que se habilite este plugin y después aquí mismo abajo en el más le vamos a dar clic y yo te recomiendo que utilices esta última opción. Le das clic y seleccionas la webcam. Acá está, el gato facecam es la mía. ¿Qué es lo que hace esto? Este editor le va a dar prioridad de procesamiento a la región que tengas seleccionada, en este caso la webcam. Esto funciona muchísimo para cuando tú estés haciendo un stream, grabes un video y veas que todo se ve bien excepto tu cámara. Específicamente cuando la cámara se ve un poquito pixeleada, un poquito como con blur, vaya, de menor calidad. Pero hay un truco, o mejor dicho, un precio a pagar. Al darle prioridad de procesamiento a esta específica zona, OBS le quita procesamiento a todo lo demás. O sea, que vas a sacrificar la calidad en este caso de tu gameplay para que la cámara se vea mejor. Por eso les dije que esto solo servía de último recurso, porque sí se puede notar muy drásticamente la caída de calidad del gameplay. Y en esta parte de acá, en la región de interés, tú vas a seleccionar el nivel de prioridad que quieres darle a la cámara. Obviamente que entre más prioridad le des a la cámara, peor se va a ver el gameplay. Ya sería cuestión de hacer prueba y error, pero personalmente yo no te recomiendo que te pases del 20%. Pasando ya de este tema, lo genial de esto es que como seleccionamos que nuestro ítem prioridad es la webcam, no importa si cambiamos de escena, no importa si la cambiamos de posición, de lo que sea, le va a seguir dando la prioridad a la webcam y ya no tenemos que moverle nada acá. Ahora, nos vamos a dirigir otra vez a herramientas y ahora vamos a seleccionar esta, el Encoder Output Preview. Le vamos a dar clic, aquí vas a seleccionar el codificador de tu stream o de tu video, en este caso yo para videos utilizo este, y le vamos a dar a Start Preview. ¿Esto para qué funciona? Es para que hagas pruebas en tiempo real. Aquí esta herramienta está simulando como si estuvieras haciendo un stream, haciendo un gameplay y te muestra cómo se vería ahí el resultado final, porque lo que estamos viendo acá en OBS no está renderizado como tal. Ahí no podrías ver si la calidad ya aumentó o no, pero aquí sí. Así que yo aquí te voy a recomendar que también abras el previo, el editor de la región. Los puedes tener los dos abiertos, no pasa nada. Vamos a abrirlo, vamos a hacerlo más grande para que se vea lo mejor posible. Ahí está. Y con esto vamos a hacernos una idea. Miren, la cámara realmente se ve muy bien, lo pueden apreciar. Y sí, el gameplay bajó un poquito su resolución. Se ve, como les decía, pues mal. Vaya, no se ve horrible, pero no se ve a la calidad que debería verse. Por eso les recomendaba que no pasen del 20%. Aquí ya se ve un poco mejor. Es una excelente herramienta para hacer prueba y error. No hay más. Ahora, una vez que hayamos terminado todo, le vamos a dar a cerrar y cerrar. Ahí está. Iba con un poco de delay porque estaba haciendo pues el render para la prueba. Es normal, no se apuren. Cuando llegan sus videos, sus streams, no va a haber problemas con el audio. Y pues nada, estas serían las dos opciones para que tengas una calidad de imagen impecable. Y con esto terminamos el video del día de hoy, el cual como siempre espero te haya ayudado, te haya servido, te haya informado. Ya sabes que cualquier duda, queja, sugerencia que tengas con respecto a este u otros contenidos me las puedes hacer saber en la caja de comentarios, en mis redes sociales, en especial en Instagram donde estoy más activo, o si me llegaras a ver en vivo ya sea aquí o en otra plataforma, con mucho gusto yo te ayudo. Todos los links te los dejo en la parte de la descripción. En este momento está saliendo un videito que muy seguramente te interesará si como yo quieres crecer en redes sociales. Chécalo, ayúdate, ayúdame, todos ganamos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Almich y recuerda, trabaja duro, trabaja inteligente y ahí te la ves.